Una transformación de la materia que podemos ver ahora es la transformación física y también está la transformación química. Por lo tanto, un cambio físico es la transformación en la cual no varía la naturaleza de la materia, es decir, en su composición. Entonces, si yo veo ejemplos de los cambios de estado en el cual yo tengo un cubito de hielo en estado sólido, luego pasa a estado líquido mediante un proceso denominado fusión, vamos a ver que tenemos agua al inicio y agua al final. No cambia en su composición química, sigue siendo agua. Otro sería cambio de posición. Entonces, tenemos la transformación química en el cual un cambio químico es la transformación en la cual varía la naturaleza de la materia, es decir, en su composición. Todo aquello que sufre una reacción química. Entonces, puede ser combustión, descomposición, síntesis, etc. Entonces, si nosotros vemos que una materia lo sometemos a cualquier proceso y vemos que al inicio es distinto que al final, que el producto final, entonces vemos que es una transformación química. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la ejercitación que yo di. Aquí vamos a ver el cuadro. El cuadro ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo con respecto a lo que leímos y vemos sobre los estados de agregación de la materia. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro en el cual vamos a ver que es un cuadro comparativo en el cual tienen que determinar y colocar únicamente las características principales de los estados. Entonces, en cuanto a forma, decimos que el sólido tiene forma propia, el líquido no tiene forma propia porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, el gaseoso no tiene forma propia porque adopta el volumen, el espacio mayor que puede. Entonces, como vimos, los tres estados, cómo se encuentran en movimiento y cuán dispersos se encuentran, ¿no? Entonces, el volumen lo mismo, si es propio o no propio, lo mismo. La fluidez, si presenta o no presenta fluidez. En cuanto a la energía cinética, lo mismo. Si tiene, si carece, entonces tienen que hacer así, completarlo. Las flechas también, completar con los nombres de los pasajes. Luego, este segundo punto sería algo más debido a la interpretación de cada uno. Cada uno me lo va a poner y me lo va a justificar de manera individual y yo les doy distintas opciones. Ustedes tienen que ver a cuál corresponde, cuál ustedes piensan que puede ser. Entonces, después seguimos el punto 3. Bueno, es la diferencia entre punto de ebullición y evaporación. Ustedes buscan la definición y van a ver que entonces ambos tienen en común que es el pasaje de estado líquido a gaseoso. Pero la diferencia es que uno ocurre a temperatura puntual, constante, es determinante esa temperatura, ocurre a una temperatura determinada, entonces, y el otro ocurre a cualquier temperatura. Después, el siguiente punto sería un ejercicio parecido al que vimos, en el cual ustedes tienen que ver y hacer un gráfico para que ustedes entiendan mejor lo que están respondiendo, porque me tienen que colocar en qué estado se encuentra a esas temperaturas que yo les doy. En este ejercicio es un poco distinto a lo que yo les di. En el otro les daba todas afirmaciones, en este directamente les doy temperaturas y ustedes me tienen que decir en qué estado se encuentra. Después el siguiente, bueno, yo les doy ejemplos y ustedes tienen que determinar si se trata de una propiedad intensiva o extensiva. Entonces, sabor, densidad, volumen, punto de fusión, ebullición. Bueno, eso lo tienen que clasificar según lo que ustedes entiendan de qué es lo que es una propiedad intensiva y qué es lo que es una propiedad extensiva, ¿no? Después el siguiente punto, los siguientes sistemas materiales, indique para cada sistema cantidad de componentes y de fases. Ahí directamente me tienen que clasificar homogéneo, heterogéneo, cuántas fases, cuántos componentes, según lo que ustedes entiendan. Después el siguiente lo mismo, sustancia simple, sustancia compuesta, lo tienen que clasificar
Después hay las transformaciones de la materia, físicas o químicas. Y el último punto ya es un verdadero o falso, en la cual tienen que buscar y determinar ustedes si esas afirmaciones, yo les doy todas afirmaciones, ustedes tienen que corroborar si es correcto o incorrecto según corresponda. Y eso es todo del primer trabajo que yo les mandé. Si tienen alguna duda, me lo dicen, me escriben, yo no tengo ningún problema en responder.